Y nosotros llenamos nuestra cabeza de pensamientos. Pensamientos que son inicuos porque no son conforme a la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los pensamientos nuestros. Entonces nosotros pensamos, Dios no me está escuchando en esta situación, yo para qué busco de Dios, allá en esa iglesia son una mano de hipócritas. Y empezamos a menospreciar a los hermanos, empezamos a menospreciar la iglesia, empezamos a menospreciar, que cuando menospreciamos las personas, al único que estamos realmente menospreciando es a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver esas cosas y empezar a ver ese valor. Porque es que la palabra del Señor es tremenda. Es tremenda. Cuando dice acá en Hebreos 12:6, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por solo una comida vendió su primogenitura. Fornicario y profano le dijo el Señor a Esaú. ¿Y qué significa profano? Que no sirve para fines espirituales, sagrados. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. Porque no estamos viendo las cosas espirituales de Dios. Entonces, le dice acá, y acá también en Romanos dice, del 9, Romanos 9, 10 y el 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera y no por obras, sino porque Él llama. Dice la palabra también en Malaquías 1, 2 y 3, yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. O sea, si ve que mire el contraste en que Dios no quiere, no busca en nosotros la parte carnal, sino que busca siempre la parte espiritual. Y Esaú tipifica es la carne y Jacob las cosas espirituales de Dios. Por eso Dios le cambió su nombre de Jacob, que era engañador, le puso Israel, que Israel, ¿qué significa? Quien prevalece o pelea con Dios. Porque él siempre estaba buscando la presencia del Señor. Él cuando tenía algún problema, algún conflicto, cuando se fue a encontrar nuevamente, porque al usurparle acá la primogenitura, entre comillas, porque no se la usurpó, él la vendió. Con libre albedrío, él se la vendió a Jacob, porque a él no le hizo ninguna presión para que la vendiera. Él la vendió porque la quiso vender. Y así nosotros vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas vendemos a veces nuestra alma al mismo enemigo. Por la fama, por el dinero, por el sexo, por la droga. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y no venderle nuestra alma al enemigo por un plato de lentejas. Tenemos que empezar a ver y a valorar las cosas espirituales de Dios. Mire, cuando usted empieza a valorar las cosas espirituales de Dios, mire que hay una recompensa. Siempre Dios es recompensador de los que le buscan. Dice que Él es galardonador de los que le buscan, que Él no recompensa a los que le buscan. Así como veo el ejemplo de esta mujer que se fue, que le comenté ahorita, que se fue con este hombre y vendió su primogenitura hablándolo en el plano espiritual por un plato de lentejas, por un hombre que nunca la valoró, que la dejó, que la tiró, que la pisoteó, que la golpeó, que la abandonó, que no valía nada ese hombre y que ella lo puso antes que a Dios. Asimismo también he visto niñas que se han guardado para Dios y he visto la recompensa tan grande que Dios les ha dado. Mujeres que se guardan. Así como la samaritana, no importa, has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Es el sexto, no importa.
pero desde ahí te vas a guardar, porque ya tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Tu cuerpo vale mucho, valóralo. No lo menosprecies por un plato de lentejas, por un hombre que no vale la pena. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Valoremos las cosas espirituales en estos tiempos, porque dice que en los últimos tiempos, perdón, vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, egoístas, blasfemos, que tratarán mal a sus padres, ávaros, tacaños, fornicarios, de toda la clase. Y dice el Señor que ellos huye de ellos. Entonces a veces y más valor nosotros le damos a veces a cosas que no valen la pena. Debemos aprender a valorar las cosas espirituales de Dios. Debemos aprender a valorar cómo honramos, cómo valoramos a Dios, dedicándole un tiempo, pasando un tiempo junto con Él, diciéndole que lo amamos, que lo necesitamos, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra ayuda, que sin Él no podemos vivir. Y lo empiezas a honrar, lo empiezas a valorar, a sacar tiempo, a dar lo mejor de ti. Y por consiguiente, si estás llena de la presencia del Espíritu Santo, vendrán muchas personas a ti por causa de Dios. Y empiezas a valorar tú a los seres humanos que son hechos a la imagen de Dios. Y Dios te empieza a recompensar. Y si en el camino hay un hombre bueno para ti, Dios te lo dará. Porque si menospreciaste a un hombre bueno un día, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele con todo tu corazón. Pídele con todo tu corazón, Señor, perdóname por yo no haber valorado a X persona, siendo un hombre bueno. Y el Señor te perdonará y te dará nuevas oportunidades. Pero tenemos que primeramente honrar y valorar a Dios. Porque sin esto no podemos conseguir las cosas. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. No honremos a los que no debemos honrar. Pero a nadie debemos menospreciar. A nadie. A nadie. Entonces, ¿sí ve Dios cómo nos habla? ¿Cómo tuvo Jacob la bendición? Isaac después no lo maldijo. Al contrario, estaba muy enojado con Esaú porque tomó mujeres extranjeras, paganas, que ya se le había dicho que no tomara porque no hacía caso. Por eso dice, como un fornicario como Esaú y profano. Profano es la persona que no le gustan las cosas espirituales, que no sirve para, no es un canal espiritual en el cual Dios se pueda mover, sino que siempre está en la carne, dándole gusto a la carne, dándole gusto a los ojos, dándole gusto al oído, que le gusta que le digan que está linda, que está hermosa, que no sé qué. Pero no hay un ser tan amado y tan dulce y tan perfecto como Dios. Que de verdad nos dice en el libro de Cantares el poema más hermoso que hay. Amada mía, perfecta mía, paloma mía. Nos dice las palabras más hermosas. Nos habla del cabello, nos habla del cuerpo, nos habla de todas cosas. Si tú quieres escuchar palabras hermosas, ve al libro de Cantares. Para que seas tú endulzada y escuchada la voz y tu oído sea endulzado por la presencia solamente del Espíritu Santo en tu vida. Para que tú empieces a valorar,
para que empieces a valorar cada palabra que hay en la Biblia. Dios es poderoso. Dios hace milagros. Si nadie te lo ha dicho, Cristo murió por ti en la cruz, porque te amó. Como siendo nosotros un vil pecador, Cristo murió por nosotros en la cruz, porque Él nos amó primero, porque Él nos rescató. Y Él no nos acusa de nuestro pecado, porque Él es un Dios perdonador. Él nos mira a través de su sangre, de su Hijo Jesucristo, y nos perdona. Y si nosotros lo hemos deshonrado, si no lo hemos valorado con el valor que Él merece, es el tiempo de que le pidas perdón, de que empieces a valorar, a valorar. No valoramos a veces una pequeña iglesia en una esquina. La tenemos como lo menos. Eso no sirve. Eso no sirve. Pero no sabes cuánto se puede mover el Espíritu Santo en ese lugar. No lo sabes. No lo sabes porque no lo has probado. Tenemos que empezar a valorar cada cosa. Así como hizo Esaú, él menospreció una primogenitura. Que dice, no, pero ¿qué es una primogenitura? Pero ¿cuánto le costó después? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas tristezas? Le costó servir a su hermano para siempre. Y vemos que la vida de Jacob, el Señor, cómo lo respaldó, cómo lo valoró como hombre, como cuando Jacob se le paró. Por eso dice, quien prevalece o pelea con Dios y le dijo, no, Señor, no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y allí mismo Dios, pan, le dio un toquecito, lo golpeó, lo dejó cojo de por vida, pero lo bendijo. Porque él se agradaba de Jacob. Él se agradó siempre. Vemos que sus hijos, José salvó al pueblo de Israel. Se fue para Egipto y la comida que le dio al pueblo de Israel fue para salvación. Propósito divino de Dios. Tuvo a Judá. Jesucristo viene de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. O sea que Jacob siempre se proyectaba las cosas del futuro, con una visión para sus hijos. Una visión de que el Dios que no lo había dejado a él no iba a abandonar nunca a sus hijos, a sus descendencias. Que había sido el Dios de su padre Isaac, de su abuelo Abraham. Pero siempre Jacob se proyectaba las cosas espirituales y fue un hombre que se dejó usar, un canal para bendecir a naciones y a pueblos. Fue un instrumento en las manos de Dios. Cuando valoramos las cosas espirituales de Dios, vamos a ver una recompensa tremenda. Vamos a ver un futuro. Vamos a dejar huella. Nuestros hijos heredarán las bendiciones espirituales de sus padres, de Dios, para ser instrumentos, para ser canales de bendición, para que aprendan a valorar que sobre toda cosa, sobre todo ser, al que hay que valorar con todo nuestro corazón es a Dios, porque Él lo ha entregado todo por nosotros. Él lo entregó todo por cada uno de nosotros en la cruz. Él no tuvo acepción de personas. Él no miró si era rico, si era pobre, si era educado, si no era educado, si era negro, si era blanco. Él no miró edad, no miró nada. Porque Cristo nos amó. Y Él pagó un precio por nosotros muy alto en la cruz. Para que nosotros menospreciemos las cosas. Porque en estos últimos tiempos se levantan los menospreciadores y no valoran nada de las cosas espirituales de Dios. Valoran más su trabajo, valoran más estar en el internet, valoran más
cualquier otra cosa menos que Dios. Porque uno a veces trata de hablarles algo de Dios y es como si uno le echara agua caliente a la gente, que la gente no quiere saber nada de Dios. Y no nos están a nosotros menospreciando. Al único que están menospreciando es a Dios. Porque nosotros seguimos hablando de Cristo. Y el que tenga oído que oiga. Y entienda en su corazón, en su mente, que Cristo es la única solución a nuestra vida. Por eso dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No puedes ir donde el brujo y menospreciar a Dios. No lo puedes rechazar, porque el brujo no puede hacer nada por ti. Al contrario, te añade más condenación. Mientras si tú vas a la única fuente de agua viva, Él estará ahí con los brazos abiertos. Y Él si no te va a menospreciar, el Señor no te va a menospreciar. Porque dice que con amor eterno te he amado. Porque el Señor al contrario está con los brazos abiertos, esperando que nosotros valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Para que nosotros entendamos, para que una vez se nos quite el velo que nos tiene enceguecidos y podamos ver la luz de Cristo. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cierto? Entonces valoremos a Dios, honrémoslo. Porque no solo somos carne, no solo de pan vivirá el hombre. No. Vamos a vivir de las cosas espirituales, de lo que sale de nuestra boca, de las promesas que están escritas en su palabra. Porque Él es medicina, Él es refrigerio para nuestra alma, Él es el pan de vida eterno. Él es nuestra salvación, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es todo aquel que lo llena todo en todo. Entonces ahí tenemos que estar con nuestros oídos. Siempre, Señor, háblame, hazme entender tus cosas. Hazme valorar tus cosas. Ayúdame a sacar yo tiempo para estar contigo. Dame las fuerzas. Él te dará fuerzas en medio de la debilidad. Dice que los jóvenes se fatigan y se caen. Los muchachos flaquean también y tropiezan. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Se caminarán y no se cansarán. Se fatigarán. No se fatigarán. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Le dará fuerzas en medio de la debilidad para que lo busque. Porque son tiempos difíciles. Porque tenemos que librar una batalla. Pero también tenemos que valorar las cosas espirituales de Dios. Y darle el valor que Dios merece. Esta es la pequeña reflexión para el día de hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús.